Ahí está, ponemos a grabar, doctor, ¿eh? Bueno. Em, Bienvenidos al Centro de Derecho Constitucional que hemos establecido aquí en la universidad. La verdad que nuestro deseo es trabajar con los que nos van a reemplazar para empezar. Digamos que el primer objetivo es trabajar los pares en el diálogo, porque sabemos lo que se enriquece uno cuando logra un diálogo de pares. Y en segundo lugar, de la formación de los que han de reemplazarnos en la tarea docente, en las investigaciones, etcétera. Es decir, esa relación de maestro, vamos a decirlo en el modo más sencillo posible, no de gran maestro, sino de maestro de personas que se van formando a sí mismas, porque en definitiva sabemos que la educación es a sí misma. Tenemos nuestra revista, Forum, que ya vamos por el número 11, creo, y realmente es muy interesante ese esfuerzo, porque una de las cosas que nos interesa es hacernos oír, pero otra cosa que nos interesa también es oír a los demás. Y una de las obligaciones que tiene el sistema es precisamente la multiplicidad de voces, es decir, que haya gente de distintas universidades que participen de las publicaciones. Así que en eso están todos invitados a participar, aunque no sean de la misma universidad, precisamente gracias a Dios que no son de la misma universidad, porque así escuchamos otras voces. Hoy tenemos presentes a Marcela Basterra, que es doctora de UBA, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y profesora titular de Derecho Constitucional, y también en posgrado y en otras universidades. No voy a mencionar los libros porque todos tienen varios y la verdad que todos buenos. Enrique del Carril es abogado de la UCA, magíster en Derecho y Magistratura Judicial por la Austral, profesor de Derecho Constitucional también y de Derechos y Garantías, y así también de Derechos Humanos en FASTA. El doctor Carlos Laplacet es docente de Derecho Constitucional de las Universidades Austral de Buenos Aires y Católica de Argentina, y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual tiene particular referencia con el punto que habremos de escuchar. Es titular del Servicio de Orientación Legal de la Asociación de Editores de Diarios de la Argentina, ADEPA, otro tema, otro de los, digamos, de los polos que tienen que ver con este tema, que evidentemente está una tensión que es preciso armonizar, como hemos enseñado y como nos han enseñado a nosotros antes, entre dos derechos de buena jerarquía, no vamos a decir, no sabemos si de igual o no, pero de buena y valiosa jerarquía, es decir, la protección de la privacidad por un lado y el derecho tanto a la libertad de expresión como a la libertad de recibir información. En consecuencia, con esta introducción los dejo porque venimos a escucharlos a ellos y no a otras personas, y no sé cómo han organizado, pensado que van a hacer uso de la palabra. Sí, supongo que empezará Marcela Basterra, ¿Cómo no? porque así la tengo en mi lista. Y, así que adelante. No voy a decir que porque es una dama, porque ya sería una discriminación, como se dice ahora, sí, sino porque está primera en la lista. Bueno, buenas tardes. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias al doctor Punte, muchas gracias al Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, al decano, el doctor Pablo Garat, y a todos los queridos colegas constitucionalistas del centro. Es un gusto hoy participar en esta segunda sesión del año de ustedes y poder aportar algunas ideas, si bien en esto quizá en este tema hay más dudas que certezas, pero es un tema que está en plena discusión a nivel nacional e internacional, y me parece bueno poder aportar algunas ideas, y bueno, es un gusto hacerlo con el doctor Carlos Laplacet y el doctor Enrique del Carril. Aparte veo especialistas acá en el tema, como el doctor Puccinelli.
Desde hace varios años, el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido a la protección de datos personales como un derecho fundamental que los estados tienen el deber de realizar sobre los mismos o asegurar una tutela efectiva. En el año 2013, desde Naciones Unidas, se emite un documento llamado El derecho a la privacidad en la era digital, que se fue ayornando y adecuando en sus principios, pero que da cuenta en realidad de la preocupación en relación a los niveles o los bajos niveles de protección que tiene el derecho a la intimidad frente al avance de las denominadas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que no exagera el historiador israelí Noah Harari cuando dice que vivimos en un estado de vigilancia casi aterrador. Esto hace que, sin duda, el derecho a la privacidad aparece como un derecho de defensa frente a la colisión con derechos como la libertad de expresión y la libertad de información. Es decir, que esto nos lleva a un viejo debate, que es viejo pero sumamente actual, pero que data de muchos años, cuando hay una colisión entre derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la libertad de expresión, como señalaba el doctor Punte, el derecho a la información como un derecho sistémico, bifronte, de doble dimensión, y además inescindible del Estado constitucional de derecho y del sistema democrático. Pero por el otro lado tenemos un derecho, como el derecho a la intimidad o a la privacidad, que es según como lo indicaba Carlos Nino, un derecho también sistémico en orden al sistema de derechos individuales. Entonces, sin duda, esta colisión en estos derechos es sin duda uno de los denominados casos difíciles, como bien lo describe Ronald Dworkin en su obra Los derechos en serios, en el capítulo 7, cuando señala que la colisión de estos dos derechos justamente es un caso realmente difícil de solucionar. Esto se vuelve doblemente importante en países como el nuestro. Nosotros no tenemos el sistema del common law, el sistema de los Estados Unidos, que rige la obligatoriedad de los precedentes, y tampoco tenemos como en Europa continental, por ejemplo en España o Italia, o algunos países también de América Latina, como Chile o México, que tienen leyes de protección a la vida privada, al honor y a la imagen. De manera tal que se vuelve más difícil poder elaborar los límites en los contenidos del derecho a la intimidad, siempre que sea acorde a la necesaria e imprescindible, el necesario e imprescindible ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto, ante esta colisión de derechos, correspondería aplicar, o por lo menos yo estoy conteste en aplicar, el tradicional procedimiento de dos fases. Primero, ver si hay una afectación a un derecho, en este caso al derecho a la intimidad, léase artículo 18, artículo 19 y artículo 43, que en el artículo 43 están contenidos los que los autores que en materia de protección de datos personales llaman los derechos ARCO, es decir, acceso, ratificación, cancelación, oposición y olvido. Entonces, una vez cotejado si hay una lesión a la sustancia en el derecho a la intimidad, tenemos que ir a chequear la segunda etapa y corroborar si esto está constitucionalmente habilitado, constitucionalmente justificado en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información. En Argentina, y en relación concreta a los pedidos de desindexación de los contenidos por parte de los buscadores de Internet, el primer caso que emite la Corte Suprema es en octubre del 2014, el conocido caso Belén Rodríguez, en el cual, si bien era un caso distinto al caso de Negri, que ocupa ahora para la definición del derecho al olvido, se trataba de un caso por daños y perjuicios y por una lesión al honor o a la imagen, y creo que la Corte en ese caso, con buen criterio, estimó que había
una ponderación que debía ponderarse el derecho a la libertad de expresión y a la información, porque si por los contenidos que no se hace cargo, que no se puede hacer cargo los buscadores de Internet, se pediría indemnización por daños y perjuicios, sería prácticamente imposible que existiera la red. Este fallo se da unos meses después del caso, el famoso leading case español y europeo, el caso Costeja González, de mayo del 2014, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Acá el caso se trataba de una persona que hacía 16 años que había cesado en su calidad de deudor y se connotaba al lado de su nombre cada vez que lograba entrar, entraba a Google, que había sufrido un embargo y la situación patrimonial de él. Que si bien estaba actualizada, pero él entendía que le causaba un perjuicio y una lesión, por lo que por el transcurso del tiempo entendía que 16 años después esa información debía ser desindexada. Le hace lugar la Agencia Española de Protección de Datos Personales y le hace lugar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender en este caso que primero entiende el Tribunal Europeo que hay un derecho fundamental a la protección de los datos personales. Ya no hablamos en las últimas décadas de la garantía del habeas data como tutela efectiva de la protección de datos personales, que existe esa garantía y que no hay duda de ello. Pero ahora hablamos también del derecho fundamental a la protección de los datos personales. El tribunal entendió, además, por primera vez trata el derecho al olvido, en entendimiento que pasado un lapso de tiempo, las personas no tienen que ser prisioneras de su pasado, en tanto la información no revista interés público, interés histórico, industrial, comercial, etc. El tribunal entendió concretamente que los derechos de supresión y bloqueo de la información pueden ser ejercidos cuando, primero, los datos sean inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento. Segundo, cuando no estén actualizados o se conserven durante un periodo superior al necesario. Es decir, acá está diciendo el Tribunal Europeo, vamos más allá de la supresión de los datos que son ilegítimos. Son datos verdaderos, pero se han excedido en el tiempo, es decir, han perdido el principio de pertinencia o adecuación, que es uno de los principales principios en orden a el sistema de protección de datos personales en todas las leyes que tienen buenos estándares. De manera tal que entonces creo que una de las formas de ejercer la autodeterminación informativa es a través del derecho al olvido. Y me parece acá importante destacar que cuando hablamos de la autodeterminación informativa hablamos del derecho a la información o del derecho a la privacidad, pero yo quiero hacer la salvedad de la que se denomina la teoría de las esferas, que el derecho a la privacidad puede tener distintas esferas que son claramente diferenciadas. La primera de ellas es la autonomía personal, la segunda es el derecho a la intimidad propiamente dicho, la tercera es el derecho a la privacidad, que puede estar limitada en razón de la persona, en razón del lugar, y la cuarta esfera es el derecho a la autodeterminación informativa, que es en el derecho en el cual se alojaría el derecho al olvido. Tiene estado legislativo, es decir, o protección legal, el derecho al olvido en el derecho francés, en el derecho inglés, y a través de diversas sentencias, y en el derecho italiano, toda vez que, como bien lo señala el autor Stefano Rodotà, en un análisis pormenorizado, él señala claramente que es una discusión que se está dando a nivel nacional e internacional, no solamente en las leyes de las últimas 2 décadas que se incorpora el derecho al olvido, sino también por el tratamiento que están haciendo las diferentes superiores tribunales y cortes constitucionales en relación a la recepción del derecho al olvido, más allá que sí podemos discutir, y seguro eso está en tela de juicio, cuáles son los alcances y los límites del derecho al olvido. Vaninetti
aclara que el derecho al olvido es la posibilidad que tiene un sujeto de que no se traigan al presente hechos de su pasado, que son verídicos, pero que no son conocidos socialmente en la actualidad, y que dados a conocer en forma pública, la persona puede sufrir un descrédito público o un ataque a su honra o a su honor. Así entonces, en América Latina tiene recepción desde el punto de vista de jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia desde el año 2015, así como también en Perú desde el año 2015, pero a un nivel inferior por parte de la Dirección General de Datos Personales del Perú, que ordena el desbloqueo de determinada información, y también por parte de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la IFAI mexicana, en el famoso caso Carlos Sánchez de la Peña con Revista Fortuna. Es lógico, también bueno decirlo que en esto no hay unanimidad, porque fue absolutamente rechazado el derecho al olvido por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil en el año 2021 en el caso Aida Curi. La Corte chilena fue más allá. Aceptó el derecho al olvido en el año 2016 en un caso penal, en el cual además la persona había sido condenada por un delito contra la sexualidad. Sin embargo, si bien no fue un fallo unánime, pero la mayoría recepta el derecho al olvido en un tema que a mi criterio es claramente un límite en materia penal, porque hay un acuerdo en la doctrina y en la jurisprudencia generalizado que en materia comercial sí existe el derecho al olvido. De hecho, nosotros podemos decir con fundamentos que nuestra ley 25.326 lo contiene en el artículo 26, cuando dice que para evaluar el informe, la situación socioeconómica, financiera de una persona, basta dar la información de los últimos 5 años. Y cuando una persona cancela una obligación, puede inscribirse al margen la fecha de cancelación y esas circunstancias por 2 años más. Y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Napoli de 2011, acepta el derecho al olvido, si bien no utilizando esas palabras, en materia crediticia. Creo que los casos más difíciles son el caso como el que nos ocupa, y en otras materias, como en materia penal, como yo señalaba recientemente. Algunos especialistas como Bertoni, que fue director de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, dicen en realidad no hablemos del derecho al olvido, porque no se está pidiendo que ese contenido se borre definitivamente o deje de existir. Lo que se debe hablar del derecho a no ser indexado por el buscador, a que se ponga el nombre de la persona y no aparezca en forma inmediata una información que quizá, como en el caso que nos ocupa, han pasado 30 años. De manera tal que yo creo que es necesario pensar en la recepción del derecho al olvido, no solamente a nivel jurisprudencial, o por lo menos a nivel jurisprudencial o a nivel legislativo, porque creo que nuestra ley 25.326, si bien tuvo excelentes estándares, es del año 2000, y transcurrieron 2 décadas y ha habido muchísimos cambios en relación a la protección de datos personales y todo el avance que se ha dado en torno a la protección de datos y las redes sociales. De manera tal que el derecho al olvido creo que tiene que ser contemplado y limitado, y creo que tiene excelentes estándares la recepción del derecho al olvido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, en el 679 del año 2016, que tomando ese ejemplo, nosotros desde
en aquel momento, en el año 2018, se había enviado desde el Poder Ejecutivo Nacional un proyecto en el que tuve la oportunidad de opinar, digamos, y de participar, que nos habían convocado a varias personas que trabajábamos este tema, y se incorporó el derecho al olvido en el artículo 31. No fue tratado el proyecto, pero yo creo que en algún momento se va a revitalizar esta idea de la reforma a la 25.326, receptando nuevos estándares, no solamente el derecho al olvido y el derecho de oposición, sino también algún tipo de responsabilidad por parte de los buscadores de Internet y la recepción del derecho a la protección de los datos personales como derecho fundamental. El artículo 31 de ese proyecto establece que se pueden suprimir los datos personales cuando, primero, ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recolectados, es decir, haya perdido la adecuación o la pertinencia. Segundo, el titular de los datos revoque el consentimiento en que se basa el tratamiento de datos y este no se ampare en otro fundamento jurídico. Cuando decimos datos personales, léase también información personal. Tercero, cuando el titular de los datos haya ejercido su derecho de oposición y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento. Y bueno, y los puntos que sí, por supuesto, debe suprimirse, que es cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente o se tengan que suprimir en virtud de una obligación legal. Pero los primeros casos, claramente, y digo esto es conteste con otra legislación y con el reglamento europeo, claramente no se trata de un dato falso, de un dato que no sea verídico, es un dato que es verdad, pero por el transcurso del tiempo se supone que no habiendo un interés público, un interés histórico o científico, es decir, que no abona al debate público, no habría una invasión al derecho a la privacidad o a la información, que puede ser más o menos intensa según los casos. Ahí, entonces, ya cerrando y en relación al caso Coppola, concretamente al caso de Natalia De Negri, que ella pide que se desbloqueen los videos y la información relacionada con el caso Coppola, que eran videos que en ese momento habían sido filmados, esto transcurrieron 30 años, y prima facie estoy de acuerdo con la resolución de la Cámara cuando hace una diferenciación clara y dice las cuestiones o los asuntos relacionados con el denominado caso Coppola, que tienen un interés público, en el cual se refiere a la investigación y la posterior condena al juez federal que entendió en el caso, se consideran de interés público y quitarlos de los buscadores implicaría una clara lesión a la libertad de información, porque esto no contribuye claramente, afecta al debate público y a la pluralidad informática, que es una de las reglas básicas del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, dice, hay otros contenidos que carecen de todo valor, no de todo valor, pero no tienen un contenido periodístico que lo justifique, ni valor informativo alguno, así como tampoco interés público, histórico o científico. De manera tal que en el caso de estos últimos entiende que se admite el derecho al olvido. Bueno, creo que la Corte Suprema ahora no sé si en breve, pero tiene esta cuestión a resolver. Creo que es muy sano para el debate público que haya habido esta audiencia pública que convocó la Corte Suprema el pasado 17 de marzo, y entiendo que es una oportunidad, más allá de este caso, para que la Corte fije algunos límites y alcances en materia de el derecho al olvido. Bueno, quedo a disposición si hay alguna consulta, pregunta o aclaración. Muchas gracias. Gracias, doctora Basterra, por su nutrida y bien fundada síntesis. Es decir, acá se ha dado una muy buena síntesis, ha cumplido usted con el tiempo asignado, cosa bastante poco común en general, diríamos así. Así que en particular le damos muchas gracias
Y yo supongo que vamos a escuchar a los demás, salvo que haya alguien que quiera ya hablar, pero me parece que lo lógico es que escuchemos a todos los tres disertantes. Así que el próximo es Enrique del Carril, y vamos a escucharlo a él, y después vamos a hacer los diálogos entre todos los que se hayan anotado, ya sea en el chat, o si no, levantando la mano si vemos que no, si ve que no han relevado, perdón, su pregunta. Bueno, adelante, escuchamos al doctor del Carril. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer, por supuesto, al doctor Punta, al doctor Garat, por esta invitación. Y bueno, ya es un lugar donde me siento casi en casa, concurro así virtualmente mucho a escuchar todas las discusiones sobre distintos temas, y agradezco mucho que me hayan convocado en esta. Después, bueno, agradecerle un poco también a Marcela, que hizo, tal cual como decía el doctor Punte, un raconto perfecto de todo lo que es la problemática, la situación del derecho al olvido en general en el mundo, así que nos ahorra a los que venimos después un montón de trabajo en explicar estas cosas. Así que bueno, metiéndonos en el tema, a mí me gustaría, teniendo en cuenta que en el contexto en el que estamos, en el contexto de este centro, en donde somos todos profesores o investigadores de estos temas, me gustaría problematizar un par de cositas que tienen que ver con el derecho al olvido, más que todo para ponerlo en un lugar de la discusión, después de que lo hablemos entre nosotros. En rigor, y voy a ser absolutamente honesto, muchas de estas cosas para mí son más preguntas que respuestas, porque es un tema que, como bien decía Marcela, está explotando en este momento en Argentina y en el mundo, y como siempre pasa con estas cuestiones, los límites se ven bastante difusos y después se van asentando con el tiempo, y estamos en ese momento y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, dicho esto, lo primero que yo problematizaría, por decirlo de alguna manera, es si el derecho al olvido es realmente un derecho, ¿no? Porque uno, si recorre la idea de un derecho a que se olviden de mí, en este caso en el mundo de lo digital, es un derecho bastante particular, no tiene la conformación en términos de teoría de los derechos, ¿no? Si recorremos como tres teorías básicas, digamos, sobre teoría de los derechos, y pensamos en la idea de John Finnis, por ejemplo, cuando habla que los derechos son el reflejo de un bien humano básico, no podemos imaginar un bien humano básico distinto a los que ya conocemos, ¿no? Después voy a ir un poco a qué es lo que sí protege el derecho al olvido. Si lo pensamos en una teoría quizás más clásica, poniendo por ejemplo el doctor Carlos Mazzini, que habla de que el derecho que el derecho al olvido no, que los derechos humanos son derechos que son reflejos del ser y la esencia, de las potencias de la persona o de los bienes que hacen a la integridad del ser humano, tampoco tiene acá como un ajuste exacto, digamos, ¿qué es lo que está protegiendo, digamos, ¿no? Y si lo ponemos en una teoría un poco más cerca del neoconstitucionalismo, como Robert Alexy, que dice que son mandatos de optimización, es decir, exigencias para que algo se cumpla en la mayor medida posible, tampoco tiene una entidad propia. En rigor, el derecho al olvido, y esto es lo que pongo así en la mesa, digamos, para que lo pensemos, parece más una garantía, ¿no? Es decir, un remedio procesal, si se quiere, de procesal constitucional para proteger otras cosas. Esas cosas son, claro, esos derechos fundamentales y ya constituidos son, también como muy bien decía Marcela, la intimidad y el honor. Básicamente, esas son las dos cuestiones, las dos tensiones de parte del sujeto cuando se habla del derecho al olvido. Del otro lado, estos dos derechos van a tener, del lado de enfrente, si se quiere, algún interés público que está relacionado con la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información, etc. Con lo cual, cuando ya algo es una garantía y no un derecho, tiene que tener un camino un poco más estricto, digamos, ¿no? Unos requisitos bastante más estrictos en su cumplimiento. Eso ya le da un punto, digamos. Si encima ponemos esto en correlación con el lugar donde se mueve el derecho al olvido, que es el lugar
la sociedad digital, de la vida digital, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con que estos derechos, el derecho a la intimidad y el derecho al honor, etcétera, son derechos que también se están como reconfigurando y no tienen o están buscando una entidad distinta, digamos, ¿no? En el caso de Negri esto se ve bastante claro, digamos. Ella alega en algún punto el derecho a la intimidad, pero claro, uno de los límites del derecho a la intimidad es el consentimiento. Yo abandono mi intimidad cuando consiento en realizar actos, digámoslo de alguna manera, objetivamente íntimos, en frente de personas, ¿no? Esto es lo que ocurre en el caso, y este es un lugar que creo que el derecho tiene que empezar a repensar, porque ya esa intimidad que nosotros estábamos acostumbrados, la intimidad del artículo 19 de nuestros constituyentes, que era una intimidad geográfica, ¿no? En general, si uno ve las reflexiones primeras, como la de José Manuel Estrada, en ese momento eran intimidades que tenían que ver con espacios físicos, lógicamente, ¿no? Y bueno, acá tenemos un universo donde la gente entrega sus datos personales voluntariamente y puede después decir que no quería que se viralice tanto o que se viralice de esta manera, pero al fin y al cabo hay un consentimiento. Yo no quiero decir con esto que la intimidad no existe y que el consentimiento anula toda intimidad en época de redes, pero que es algo que hay que repensarlo y tiene que haber un espacio en el medio en esta tensión entre intimidad y consentimiento. Lo mismo ocurre con el honor, ¿no? Que es el otro derecho que invoca Natalia de Negri. El honor, bueno, también clásicamente tiene esa estructura bifronte, ¿no? Donde el honor es lo que uno siente de sí mismo y lo que los demás sienten de sí mismo, ¿no? Algunos lo dividen en honor y reputación. Y vuelvo, en el caso de Natalia de Negri, lo que ocurre es que existe una reputación que está basada en hechos reales, que está basada en hechos que ella mostró y que no se condice con su apreciación de sí misma y su apreciación en general de sus círculos más cercanos actuales, donde ella se ha transformado en una profesional, lejos de aquellas escenas que quiere hoy borrar. Pero el problema que se ve acá, el problema que aporta la vida digital a esto, es que eso era antes algo que ocurría, a todos nos ocurría, todos teníamos pecados de juventud, por decir de alguna manera, que el tiempo iba borrando, ¿no? El problema es que ahora no se borran. Ahora, aplicar esos criterios en donde vivíamos en un tiempo lineal que iba pasando y las cosas iban quedando en el olvido, a un universo, que es el universo de la vida digital, donde no existe el tiempo, ¿no? El tiempo es un bloque, las cosas se miden por, o la aparición de las cosas, la aparición de información, por ponerlo en un lugar más claro, se miden por otros criterios que no es tiempo, no es lo más viejo y lo más nuevo, sino lo más importante y lo menos importante. Entonces, ese universo de lo digital cambió las variables y no podemos prescindir de esa realidad, digamos. Hoy el mundo es un mundo atemporal, o donde el tiempo se ha acumulado y podemos traer el pasado y el futuro, quizás también, al hoy. Entonces, también las categorías de protección del honor son categorías que no se terminan de ajustar, ¿no? Lo que parecería querer hacer, acá el caso de Natalia de Negri, pero esto va a ocurrir mucho, y está ocurriendo mucho, es construir esa reputación, o sea, la mirada que tienen nosotros de uno mismo, construirla, forzar a cambiarla, digamos, ¿no? Forzar a que se cambie la reputación. Esa sería la idea. Y al final esto es bastante complejo en un universo donde ya la mente no funciona de esa manera, ¿no? La mente funciona con tiempos de prioridades y no lineales. Si a esto se le suma encima la cuestión del interés público, es decir, el interés que hay en conservar esa información, la cosa se hace aún más compleja. Yo no creo que en el caso de Negri haya una afectación, por poner el primer ejemplo de interés público, a una libertad de expresión y una libertad de prensa. Las noticias, por su naturaleza, son noticias que
existen en un momento y después envejecen o desaparecen, digamos. No, ejercer el derecho al olvido hoy no afectaría la libertad de prensa. Subjetivamente, el periodista, por ponerlo en un lugar así como casi caricaturesco, que dio la noticia, no le importa si 30 años después se la borra. De hecho, en la labor periodística, la noticia dura 2 o 3 días y después desaparece. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto le importa a la sociedad conservar esa información, ¿no? Ahí la Cámara hace esa diferencia, ¿no? Dice, bueno, estas son las noticias, las vinculadas al caso Coppola, son noticias importantes de interés público que es bueno mantener, que hacen a la historia, también por hacer un concepto simple, ¿no? En cambio, todas aquellas actuaciones que tuvo ella en paralelo o alrededor de este caso, en donde se presentó en programas, todo eso habría que borrarlo y habría que desindexarlo, no borrarlo, ¿no? Ahora, lo que estamos haciendo ahí es juzgando qué es importante y qué no para la historia o para el futuro, digamos, ¿no? Y si bien uno dice claramente sí, la cuestión del caso Coppola y la cuestión de la corrupción, el momento ese es importante, ¿cómo podemos determinar qué de lo otro no lo es, ¿no? Ese contexto en donde ocurrió la noticia, que ella es partícipe, es un contexto que puede tener una carga interesante en términos de entender el fenómeno histórico en sí. Con lo cual, me parece bastante arriesgado ir tomando estas decisiones, ¿no? Eso sin contar que cuando hablamos de interés público, no estamos hablando de interés por la cosa pública, sino de cosas que hacen a la información pública y al interés de la sociedad. Puede ser que las actuaciones, los bailes que hizo Natalia de Negri en los programas de televisión, yo no creo que la Mauro Viale, no recuerdo, no tengan un interés público en términos de políticas públicas o de historia de la Argentina. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, y es una opción muy posible, algún historiador o algún sociólogo, un historiador de la prensa, un historiador del mundo del periodismo, del mundo de la prensa, quisiera estudiar los programas así amarillos o de la prensa amarilla? No se encontraría esta información. Es decir, estamos tomando hoy una decisión que es bastante arriesgada. Estamos decidiendo qué información cortar y qué información no va a ser importante para el futuro. Por eso me parece que tomar una decisión en términos de derecho al olvido tiene que ser una decisión muy, muy estricta. No es un derecho y no tenemos la mirada clara. Si acá hago una referencia un poco fuera de lo más jurídico, pero literaria, el libro tan citado hoy en el mundo de la información, que es el libro de George Orwell, 1984, ¿no? El libro del Gran Hermano, todo eso, tan citado y a veces tan poco leído, el personaje precisamente se dedicaba a esto. El personaje, su trabajo diario, trabajaba en el Ministerio de Verdad, donde lo que hacía era recortar de la historia pasada personajes que habían caído en desgracia del régimen, o que el futuro, o que el paso del tiempo había mostrado que la decisión era errónea, ¿no? Se dedicaba a eso, ¿no? En ese estado totalitario y controlador, justamente había alguien que hacía derecho al olvido, ¿no? Siempre leer literatura y ciencia ficción ayuda mucho a proyectar estas cosas en la imaginación. Entonces, ese es un tema. Yo, y acá me quedan 2 minutos, no quiero pasarme el tiempo yo tampoco, no quiero decir con esto que el derecho al olvido es absolutamente inaplicable, pero me parece que es distinto el caso Costeja, por poner 2 casos paradigmáticos, que el caso de Negri. El caso Costeja era un caso de una persona absolutamente individual, con un problema absolutamente individual y localizado en el tiempo y que no tenía ningún interés. Quizás yo podría imaginar algún interés futuro, pero ya es muy menor que un hecho, también individual, también que afecta a la integridad, al honor, que está relacionado con un hecho público. Entonces, hay un camino ahí que habría que ver. Por supuesto que siempre estamos hablando de informaciones ciertas, verdaderas, ¿no? Si fueran informaciones falsas, ni siquiera sería la cuestión del derecho de olvido. Y acá tiro, en el minuto 26 que me queda, tiro la última pregunta. ¿Qué va a pasar con el derecho de olvido? No con estas cuestiones
como la de Negri, donde ella, consciente y voluntariamente, asintió con que se la firme, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con aquellos casos que pasaron los estándares, por ejemplo, pasaron los estándares de Real Malicia y de Campillay, es decir, informaciones que resultaron después falsas, pero pasan el estándar de Campillay o la Real Malicia no implican la verdad de la noticia, sino la verosimilitud? ¿Cómo vamos a tratar esos respecto al derecho al olvido? Quizás ahí sea un espacio donde el derecho al olvido se pueda ejercer con más fuerza, pero no en estos casos donde la noticia es verdadera y consentida, etc. Bueno, esta es un poco la idea. A mí me parece también un caso importantísimo, y me parece que el derecho al olvido tiene que encontrar un lugar mucho más ajustado de lo que se está viendo en el derecho comparado. Me parece que se está pensando en una suerte de derecho al anonimato, como si podríamos ser anónimos en la sociedad, y ninguna sociedad, a ninguna sociedad le hace bien que sus integrantes sean absolutamente anónimos, no conocer nada de ellos, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones, las preguntas, y quedo también a disposición después de la discusión. Muchas gracias. Y me sonó el 15 minutos. Muchas gracias, Enrique. El buen ejemplo cunde y evidentemente estamos cumpliendo con una exactitud encomiable y poco común para nosotros. Carlos Laplacet, en consecuencia, es quien habrá de abordar ahora el tema, así que ya lo dejo en uso de la palabra para que no pierda ni un minuto de su tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y bueno, por los minutos ahora que vamos a compartir. Antes que nada, bueno, la verdad que Marcela, la labor de descripción ha sido realmente muy buena, nos ahorró a Enrique y a mí bastante. Comparto varias cosas con Enrique, advierto que al final del día quien organizó el orden de exposición ha estado muy bien, porque hemos tenido a una visión europea más o menos convencida del derecho al olvido, a Enrique que planteó sus dudas, y a mí que puedo decir de alguna manera mi enorme, no sé si rechazo, pero al menos mi enorme preocupación por el derecho al olvido tal como se plantea y sobre todo tal como se fue planteado en la sentencia de la Cámara Civil, que siempre digo es la sentencia que menos me gustó del 2021. Vamos por parte. Estoy plenamente de acuerdo con la distinción que hace Enrique en cuanto a que me cuesta ver un derecho. Sí veo como evidentemente una mecánica procedimental para tutelar algo. ¿Qué es ese algo? Podría ser la privacidad, es lo que uno tiende a pensar que está más cerca. ¿Privacidad por qué? Bueno, porque es algo que no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque pasó mucho tiempo y lo olvidamos. Puesto así en términos muy simples. La idea del honor me cuesta un poco más, porque en definitiva, cuando hablamos del derecho al olvido, estamos hablando de información verdadera, y como preguntó Rosenkranz, es difícil pensar que el honor se afecte con información verdadera lícita, ¿no? Por el hecho que sea vieja, cuesta, pero lo dejo ahí como interrogante. Esto soluciona un problema. Si esto es derecho a la privacidad, si esto es derecho al honor, el hecho de que no haya una ley tampoco es tan relevante, en definitiva. No es que necesito algo, una intermediación legislativa para operativizarlo. A ver, vamos con dos o tres cosas. Una, me parece que la distinción, y creo que Enrique lo empezó a mencionar, la distinción entre suprimir y desindexar es más un eufemismo que otra cosa. Es decir que yo no voy a poder encontrar en los buscadores una información y pensar que la persona va a ir a alguno de los miles de millones de páginas de internet a encontrar esa información, creo que no es realista. Digo, para mí, si yo no puedo encontrar el nombre de una persona en el buscador, esa información, por más que esté en otro lado, difícilmente exista. En la práctica, en los hechos. Puede existir para aquel investigador especializado, puede existir para aquella persona que realmente tenga un gran interés y capacidad de ir a buscar esa información, ya sea a través de los atajos que hay en internet o físicamente una hemeroteca. Pero esa para el público en general no existe. Y estamos sin querer o queriéndolo discriminando entre lo que es el público especializado y los
iluminados o la gente capacitada para ir y encontrar esa información. Es la información que guardaba el bibliotecario del Nombre de la Rosa, que no podían acceder todos a esos libros. Creo que hay una afectación a la posibilidad de buscar y difundir información. Restringimos caminos de carriles de acceso a la información y restringimos también formas de dar a conocer esa información. No estoy de acuerdo acá con Enrique cuando dice que al periodista mucho no le interesa. En realidad, para los periodistas y para las entidades periodísticas, su registro es algo que los enorgullece, y que alguien vaya a buscar una noticia de ellos en su registro es algo que para ellos es algo que les genera mucho orgullo y que consideran que es una de sus funciones. Al mismo tiempo, hoy en día la investigación periodística se lleva a cabo revolviendo Google, revolviendo Internet, buscando información adentro de Internet. La idea de buscar y decir información con el derecho al olvido se ve evidentemente limitada, en mi opinión. Discutiremos si está bien o si está mal, pero creo que la limitación a la libertad de buscar y recibir información es bastante clara. ¿Qué es lo que más me resultó preocupante? Y Enrique lo expuso también, y estoy plenamente de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que más me resultó, lo más preocupante de la sentencia de Cámara, en mi opinión? La utilización de la idea de interés público o interés periodístico como elemento para decidir qué se olvida, qué se indexa o qué no se indexa, qué se puede desindexar y qué no se puede desindexar, además de una mirada, si quieren, civilista, si quieren una mirada que en mi opinión es justamente la contraria a la que hay que tener cuando uno se enfrenta a la libertad de expresión, que es, bueno, hay un daño, ¿ese daño está justificado? Y creo que justamente es al revés. La libertad de expresión está prácticamente, en mi opinión, casi únicamente para dañar a los demás, para afectarlos de alguna manera. Lo que hay que pensar es si ese tipo de afectación, ese tipo de crítica, la libertad de expresión está para criticar, para ponernos a duda, para ponernos en duda, para de alguna manera empujarnos a reflexionar sobre lo que pensamos, a veces de modo vehemente, a veces de modo cáustico, etcétera, etcétera. Pero digamos, que alguien diga algo que a otra persona lo tome como una crítica, nada, es obvio, lo afecta. Esa afectación está justificada y ahí la carga de alguna manera de justificar la restricción a la libertad cae del otro lado. En el caso de De Negri, ella lo que pide, la supresión, en la demanda lo que pide es la supresión de los registros de Google de unas 10 o 12 videos que eran noticieros, o básicamente videos de programas informativos, y algo así como 10 o 15 noticias en los diarios. Es difícil ya por definición plantear que adentro de un diario hay algo que no se pueda calificar de interés público, que haya sido lícito en su momento y que eso no tenga derecho a ser calificado de interés público. Generalmente estas discusiones se dan con cosas que no son periodísticas, es decir, 1984, y no es nada periodístico, ahora no es de interés público. Es decir, no hay un interés público en que eso se pueda publicar. Generalmente los problemas se dan con cosas que no son periodísticas, pero bueno, sin embargo, uno puede decir, son candidatos a tener una protección. ¿Por qué? Porque tratan a lo mejor con fantasía o con otra cosa, pero tratan problemas del ser humano que son relevantes. A pesar de no ser noticia, a pesar de no tener un contacto con la realidad o con la política actual, son de interés público. En este caso, el criterio de qué es interés público y qué no es interés público se aplica a programas periodísticos. Imagínense, el ejemplo que me gusta usar es, supongamos que el mismo criterio se le aplica a Samantha Farhat, a Mariano Cunión y Barona, y a las 7 o 10 personas que estaban ahí, porque ¿por qué vamos a poner a unas sí y otras no? Es decir, todas tendrían que tener una respuesta parecida. ¿Cuál es el resultado? Cualquiera va a una hemeroteca, va a Google, y lo que encuentra cuando pone el nombre de eso es que no pasó nada. Creo que en términos de acceso a la información y de libertad de expresión actual es muy grave. ¿Por qué? Y ahí viene el segundo punto. Por los incentivos que va a generar después y las consecuencias. Es decir, si la Corte saca una resolución diciendo lo que dijo la Cámara está bien y pone en cabeza de los buscadores definir si hay interés público o no hay interés público en cada caso, yo buscador no voy a poder dar ni 5 minutos en ver si tiene o no interés público. Salvo que sea la noticia del asesinato de Cabezas, de ahí para abajo lo desindexo y me ahorro un problema.
de este modo, en realidad, no vamos a necesitar sentencias judiciales, lo único que necesitamos es una notificación y la nota se desindexa. Creo que los incentivos que se generan para la circulación de información a partir de criterios como los de la Cámara son muy malos. Que, claro, algo pasa en Internet y algunas cosas cambiaron, y entonces resulta que ahora, por algún motivo misterioso, uno pone un nombre y en realidad la información que les devuelve el sistema no es exactamente una descripción de la persona como uno encontraría en una nota periodística, en Wikipedia, o como cualquier persona más o menos informada, si le dicen, contame quién es fulano de tal. No va a aparecer en primer lugar las 3 o 4 notas de Negri, que dicho sea de paso, creo que toda la movida de Negri es la mejor movida publicitaria que vi en mi vida. Es decir, ella usó algo feo que no le gustaba de su pasado para que todos habláramos de algo bueno, lindo, que nadie conocía. Así que creo que desde ese punto de vista de ella me saco el sombrero. Creo que ha sido absolutamente inteligente en ese punto. Y que es uno de esos casos Barbra Streisand al revés, ¿no? La situación de los resultados de Internet y de cómo funcionan los algoritmos creo que es el punto más interesante de esto, y es hacia donde se abre una serie de interrogantes y de problemas. Si uno publica en un medio periodístico que fulano de tal es tal cosa, y ya no lo es, y no lo era de hace mucho, o que está imputado de un delito y resulta que después fue sobreseído, y bueno, puede tener una responsabilidad porque esa información está desactualizada. Eso es de alguna manera lo que hacen los buscadores muchas veces. Y lo hacen con un motivo concreto. ¿Por qué? Porque intentan darnos lo que nosotros queremos, y entonces tienen determinados criterios, la computadora aprende y sabe qué es lo que la gente busca, o entiende qué es lo que la gente busca, más allá de lo que la gente necesita o de lo que la gente quiere en definitiva, ¿no? Creo que ese es el problema sobre el cual deberíamos empezar a interrogarnos, antes que el derecho al olvido. Creo que el problema de la información verídica no debería resolverse con su supresión o con su ocultamiento, sino con su actualización. Información que después surgió que era falsa. Pues bien, habrá que buscar la forma de que se pueda informar que después se acreditó que era falsa, no decir que eso no pasó. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, si abrimos esa puerta, es que el día de mañana cualquiera de los que está dentro de la causa de los cuadernos, cuando sean sobreseídos por vaya a saber Dios qué motivo procesal o de fondo, van a decir, no, vieron, yo no tuve nada que ver, esto lo hay que borrar. Esto se viene en 1, 2 años, 3 años más. Es decir, y entre nos, el hecho de que lo haya dicho un juez no hace la verdad revelada. Es más, justamente un juez es un funcionario público como cualquier otro, y se supone que debemos tener herramientas para criticar las decisiones de esos jueces. Haciendo más difícil encontrar la información previa a esa sentencia, no vamos a sumar una mayor transparencia o posibilidad de accountability sobre lo que hacen los jueces. Creo que Internet y sobre todo el desarrollo de los algoritmos nos abre preguntas enormes. Pero no me parece que sea poniéndole trabas o dificultando el acceso a esa información cómo vamos a poder mejorar nuestra performance como en el debate público. Hoy, imaginemos una situación en la cual cualquiera está pensando en el cual, no sé, fulano de tal, no tiene ningún tipo de interés en el debate público, esa persona no es interesante. Bien, mañana, si no es interesante, generalmente nadie lo va a ir a buscar, ¿no? Mañana se presenta como candidato a intendente de su ciudad. ¿Y cómo uno encuentra lo que pasó antes? Pero además no es una cuestión solamente hasta de interés público, hay intereses personales también. Digo, yo tengo que contratar a una persona como tutor en un colegio. Resulta que no voy a poder encontrar información de múltiples causas que haya tenido por tentativas de abuso o lo que fuese, por más que lo hayan sobreseído por lo que fuese. Digamos, preguntémonos también, por supuesto, información que al público no le interesa en general, pero a lo mejor a una institución
ese tipo de situaciones hace que muchas veces, y creo, la idea de plantearnos estas discusiones entre libertad de expresión, intimidad y más, en términos abstractos, por ahí puede oscurecer un poco. Muchas veces hay que bajar al caso concreto y ver de qué estamos hablando. En líneas generales, yo lo que diría, para no avanzar más, y me parece que lo más lindo va a ser un poco el intercambio de opiniones, es muy difícil avanzar sobre estos casos, en mi opinión, desde una mirada privatista. Es decir, a pensar, bueno, se dañó, tiene que responder, no tiene que responder. La libertad de expresión, y ahí me sale el talibán de la libertad de expresión, tiene finalidades que son mucho más importantes incluso que los derechos de los demás. Por eso toleramos que se dañe. ¿Con qué otro derecho toleramos que se dañe, como con la libertad de expresión? Y sin embargo lo consideramos algo consustancial, porque si no, no funciona. A partir de ahí, creo que hay que ser más, creo que tenemos que enfrentarnos a los buscadores, creo que tenemos que enfrentarnos a los algoritmos, pero de frente, de lleno. Creo que lo mejor que le puede pasar a Google es que le hagan lugar a la demanda de Denegri y ya está, se terminó el problema. A partir de ahí empieza a desindexar todo lo que le pidan y sigue con su gran negocio sin tener demasiadas responsabilidades al respecto, ¿no? Bueno, creo que estoy dentro del tiempo, así que... Gracias. Sí, evidentemente han quedado algunas preguntas flotando. Los primeros que tienen derecho de réplica y de pregunta son los propios expositores. Así que yo les daría la palabra para, entre ellos, dialogar, ¿sí? Precisamente en los conceptos de réplica o de pregunta. Creo que nos interesa a todos escucharlos pelearse un poco, ¿no? Bueno, el programa de Mauro Vial esto, Roberto, al final. bueno, yo había leído los artículos de Enrique y de Carlos y sabía que la postura era un tanto distinta a la mía. Yo igual no tengo una postura inamovible porque creo que en materia, como dije anteriormente, en materia penal el derecho al olvido se vuelve sumamente engorroso, sobre todo, o sea, no debería aplicarse sobre todo cuando hubo una sentencia. Pero en lo que disiento con Enrique y con Carlos, en que no exista el derecho al olvido. Yo no digo como un derecho independiente y distintivo, pero creo que es uno de los llamados derechos que tienen los titulares de los datos personales o de la información personal, uno más de estos derechos de acceder a la información, de cancelar, actualizar, oponerse a la información o a los datos personales que entienden que correspondan, y también ejercer el derecho al olvido desde ese punto de vista, pero como parte del ejercicio a la autodeterminación informativa. No creo que sea un derecho aislado, pero sí que forma parte del derecho a la autodeterminación informativa, y creo que se vuelve muy importante este tipo de derechos, sobre todo frente a lo que decía anteriormente, a los avances en redes sociales que hay realmente hay un sistema, digamos, que hoy la intimidad ha quedado expuesta prácticamente a la nada. Yo no entiendo que en el caso de Negri el derecho al olvido vaya por vía de la intimidad, porque como dicen ustedes hubo consentimiento, y si en algún lugar el argumento me parece un poco más delgado, es algo que Carlos lo señala en el artículo, cuando dice ella ahora es una persona pública. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, podemos pensarlo, pero si es una persona absolutamente anónima por contenidos, y no, porque también Carlos describió todos los contenidos que ella pide que se quiten de Internet. Una cosa es lo relacionado con la causa judicial, con Cuneo Libarona, etcétera, etcétera, y otra cosa tiene que ver que de estos videos, yo no he visto todos, pero vi un par en que realmente era peleas, discusiones, eran programas, como dijo Enrique, programas amarillistas. Entonces, habiendo transcurrido 30 años, me parece que hay un derecho a ejercer un control sobre la información personal cuando, insisto, no hay interés público alguno, ni histórico, ni científico, y no hay ningún tipo de un interés legítimo que amerite que se esté restringiendo, en este caso, el derecho
a la autodeterminación informativa. Muy bien, muchas gracias. Enrique de Carril. Está en Está silencio. muteado, Enrique. Está muteado. Pero- Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, decía, le contesto esto a Marcela y le paso a Carlos también una pregunta para hacer así como el traspaso. Yo, es cierto que es difícil, yo considero que no es un derecho, es cierto que es difícil ver esto, por eso lo planteé en términos de pregunta. La cuestión de la autodeterminación informativa como un derecho en sí, sí me parece que tiene un poco más de contenido. Pero si esto es así, si nosotros tenemos un bien, porque un derecho implica la protección de un bien personal, que es la posibilidad de decidir qué información nuestra fluye, digamos, precisamente esto confirma un poco más que el derecho al olvido es una garantía, es como el habeas corpus respecto de la libertad, ¿no? Es decir, es un mecanismo procesal para asegurar ese derecho a la autodeterminación informativa. No tengo en claro, digamos, tampoco las dimensiones de la autodeterminación informativa, es un tema que estoy, digamos, ahora investigándolo, mi tesis doctoral rodea esos lugares, digamos, pero sí me queda más claro el tema del derecho al olvido. Después, como bien decía Marcela, esto es una cosa que está como construyéndose y no sé. Es cierto también lo de que la intimidad quedaría en este caso casi excluida por su consentimiento. Sin embargo, como decía, ahí habría que dar una vueltita más, una rosquita más, porque hay cosas que consentimos, que no consentimos que se viralicen, entonces ahí habría que verlo. Y el hecho del interés público, digamos, que ella sea una persona pública, en algún punto traer esa información vergonzosa, porque de esto consiste la cosa para ella, es un poco mostrar cómo es la persona hoy, digamos, ¿no? Porque ella se hace pública por esa información, a partir de esos eventos, y se transforma en lo que soy, una periodista de un programa internacional. Incluso yo le daría un giro a la cosa y diría, hasta es educativo para las personas, para el público en general, ver a una persona que empezó tan mal, por decirlo así, me quiero poner muy extremo, y llegó a estar tan bien, digamos, ¿no? Es decir, es casi un ejemplo de superación personal, digamos, ¿no? Y esa es información que es bueno que tenga, que exista y que la vea. Y ahora le paso a Carlos. Como los sí. rockeros, diría Lorenzo. Claro, como los rockeros. Perdón, dejo constancia que hay pedido la palabra por Oscar Puccinelli y por Estela Sacristán. Perfecto, yo le paso a Carlos así como mis interrogantes y después que él siga. Anoto el tema ese del orgullo periodístico por los archivos, era una perspectiva que no se me había ocurrido para nada, me parece interesantísimo. Sin embargo, que uno esté interesado en algo, le guste algo, no implica que tenga un derecho, ¿no? Eso por un lado. Y después, sí, me parece un poco excesivo la idea de que todo lo que sea periodístico está amparado por el derecho a la libertad de expresión. O sea, no sé si la afirmación era tan extrema, pero cualquier cosa que salga en un diario es protegida por la libertad de expresión, me parece un poco demasiado. No. Le paso a Carlos. A ver, la idea era que el principio debería ser, digamos, por supuesto que todo lo que sale en un diario, no puedo publicar cualquier cosa en un diario, ¿no? Eso está claro. Lo que planteaba es que se hace muy difícil partir de que la otra parte tenga que andar, digamos, de andar buscando el interés público en la noticia, cuando en realidad uno debería demostrar que eso claramente no tiene ningún interés público. Desde ese punto de vista me cuesta ver incluso que no tenga interés público. Eso genera dos problemas. Uno al cual ya me referí, esto de que venga una autoridad de la que fuese, por ejemplo un juez, a decir esto tiene interés público, esto no lo tiene, es peligroso, pero en algún punto no queda más remedio que hacerlo, ok, lo tomo, en algún lado hay que poner esa vara y en algún lado lo tendrá que hacer un juez. Lo que pasa es que una cosa es encarar pensando en, como bien decías, tenemos que llegar a la conclusión de que no tiene absolutamente ningún interés público. Y la verdad que si lo tomamos como un programa de variedades, que en definitiva era un poco lo que era, creo que tienen interés público. Es decir, me parece que cualquier programa del Gordo Porcel, que era todavía más repugnante que a lo mejor,
Y no sé, nadie piensa en desindexar. Digamos, creo que tenemos que afrontar un poco el pasado. Lo que fuimos lo tenemos que... Y esto, si quieren, creo que es un cambio de visión que vamos a tener que tener. ¿Por qué? Creo que las redes sociales no son un problema, pero que es infinita. Prácticamente no existe alrededor del nivel de información que manejan las plataformas respecto de nosotros, respecto de lo que hicieron los que están con nosotros, respecto de cómo vendernos publicidad por los mensajes que hizo el teléfono que estuvo conmigo. Es decir, es un nivel demencial de radiografía que tienen de lo que hacemos todo el tiempo. Lo digo, en cualquier computadora me sacan desde cualquier servicio de inteligencia, me saca a mí desde el lobby de un hotel en Madrid, dónde estoy, cuántos teléfonos tengo encima. Por eso el tema de las redes sociales creo que, nada, es un problema, pero es un problema más chiquito al lado del océano que tenemos con este tema. Pero creo que vamos a tener que enfrentarnos a que el olvido va a tener un lugar cada vez más chiquito. Y lo que vamos a tener que aprender es a entender que lo que pasó en un momento no quiere decir que esa persona sea hoy. Y entender que las personas cambian y a juzgar a las personas por lo que hicieron después y estar preparados para eso. Creo que el desafío es estar preparados para entender que nosotros no somos lo que fuimos hace 10 años, ni somos lo que fuimos hace 20. O a lo mejor lo somos, pero tenemos que estar capacitados para ver que hay un trayecto, que hay un transcurso. Creo que el derecho a la autodeterminación informativa es algo bastante cercano a la intimidad. No es lo mismo, pero es algo bastante cercano. Es decir, hay cosas que yo puedo decir que se conozcan, que no se conozcan, y si yo las doy a conocer después no me puedo quejar. Ahora, es un derecho bastante chiquito cuando pretende ir a ocultar partes mías. Ahí lo veo muy cerquita a la intimidad. Porque ¿qué me va a venir a la señora vicepresidenta a ejercer el derecho a la autodeterminación informativa? Es decir, la mayoría de las personas tenemos información nuestra, de la cual el resto, quienes se relacionan con nosotros, tienen tanto interés y tanto derecho como nosotros a conocerla. La mayoría de las cosas que hacemos, quienes se relacionan con nosotros, o las cosas que hacemos públicas, digamos, y tienen derecho. Me cuesta pensar que hay un derecho tan abierto a, nada, yo decido qué datos míos quieren que se conozcan o cuáles no. Si esos datos están en la intimidad, yo se los tomo. Ahora, de ahí en adelante, no digo que no lo haya, no digo que no pueda verlo, pero me siento más tentado a decir, demos el paso, entendamos que las personas no son su pasado, que las personas son un devenir y que tienen una actualidad que no tiene que estar, y aprendamos a manejarnos con eso antes de crear personas que no tengan pasado. Porque la verdad que es bastante más pobre para nuestras relaciones también, ¿no? Es decir, vayamos por la verdad, no por la neblina. No quiero parecer psicoanalítico, ¿no? Creo que les doy, no sé quién... Muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra a Puccinelli, Oscar Puccinelli, porque estamos ya con 15 minutos por delante. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los amigos y amigas que están aquí presentes. El tema es muy importante. No sé cómo voy a hacer para reducir en brevísimo tiempo lo que tengo que decir, pero lo voy a hacer mucho, por decir, semanas podemos hablar de derecho al olvido. Primero, algunas cosas que se dijeron, yo no quiero parecer que digo que es digamos, lo que digo es así, pero no me da el tiempo para hacer las ramificaciones pertinentes y dar las distintas variables. Trataré de ser telegráfico. Lo primero, no se habla más de derecho de autodeterminación informativa en Europa. Eso después de la sentencia de ley de censo de población del Tribunal Constitucional Alemán del 83, empezó a degenerar, digamos, por decirlo de alguna manera, en un derecho mucho más amplio que el derecho a la protección de datos. Esto ya fue apuntado. La Constitución Europea del 2000, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000 lo trata así, en un artículo diferente, el derecho a la intimidad, luego el derecho a la intimidad. La autodeterminación sería un pedacito del derecho a la protección de datos. Hay muchas otras cosas en el derecho a la protección de datos que no voy a poder detallar ahora, principios, garantías, etcétera, que, por ejemplo, el derecho a una autoridad independiente, por decir uno, todo lo que tiene que ver con la accountability, no tiene nada que ver con la autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa sería un pedacito, sigue siendo, pero no es un sinónimo de protección de datos. Autodeterminación informativa sería la capacidad que yo tengo para definir qué datos pueden estar o no estar en algún lugar, nada más, punto. Con las excepciones de ley, sentencia, etcétera, etcétera.
Eso como primera cuestión. Segunda cuestión, Reglamento General de la Unión Europea, primeros borradores, derecho al olvido desarrollado, último borrador, queda dentro del derecho de cancelación, de cancelación, artículo 17 me parece que es, como un título, nada más, no hay un solo desarrollo. ¿Por qué? Porque evidentemente no hubo acuerdo en cómo regularlo. Es un problema que tenemos todos y lo estamos viendo ahora. Red Iberoamericana de Protección de Datos reúne a toda la autoridad de protección de datos de España y América Latina. Estándares de 2017, copia el reglamento de la Unión Europea, no pone derecho al olvido. ¿Por qué? Porque no había consenso en que esa figura fuera incorporada, además que hay un dictamen de Catalina Botero, cuando era relatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, que dice que el derecho al olvido no existe y que solamente podría utilizarse, y este es uno de los puntos que se trató, cuando fuera debidamente justificado en situaciones extremas y por un juez o por una autoridad y no por particulares. El problema del derecho al olvido 2.0, que es este que estamos hablando, es que lo que marcaba Carlos, la cancelación la hace un privado. Entonces un privado decide cómo se ve a una persona en la red. Ese es el problema por el cual no se ha puesto. Los que son fundamentalmente los que vienen de libertad de expresión, ya se mencionó antes a Bertoni, por ejemplo, Botero, etcétera, niegan el derecho al olvido directamente. Lo niegan. Los que venimos un poco más de protección de datos, aunque estamos en libertad de expresión y acceso a la información pública, decimos que hay que darlo en sus justos límites, porque hay fundamentos legales y doctrinarios, etc. El derecho al olvido, este es el 2.0, porque es el derecho, no es solo el derecho de desindexación, es una de las formas de ejercer el derecho, es ese, el Reglamento General precisamente no lo pone como desindexación, pero es una de las formas. Pero ya existía antes, existió desde 1930, con el caso perdón que hablo rápido y por ahí me pierdo un poco, en el caso de Estados Unidos, no de Los Ángeles, sino bueno, por allí ahora les voy a decir, sobre una trabajadora sexual que le hicieron una película y la nombraron, de Red Kimono, el kimono rojo, la nombraron y en esa sentencia se dice que no debiera habérsele mencionado, por supuesto no tiene nada que ver con los buscadores, pero se reconoció un derecho al olvido. Eso se reprodujo en un montón de sentencias en Estados Unidos, en Francia, que se lo llamó derecho a la prescripción del silencio, una cosa así, otro nombre, y también el propio Tribunal Constitucional alemán, que lo que dijo, lo hizo en un caso penal muy importante, que es el caso de el asesinato de los soldados de Lebach. Eso fue en 1973. Eso antes de digamos lo que es Internet. Cuando viene Internet, viene lo que dijeron antes, no se olvida. Y al no olvidarse viene lo que es el principio de protección de datos, que es un principio general de prevención del daño, es que cuando hay un daño desproporcionado, que no tiene justificación, es mayor el daño en la publicación que lo que sería, no se acceda fácilmente a esa publicación, que es lo que pasó desde Costeja, desindexación. Bueno, allí se puede construir con o sin ley el derecho al olvido, el llamado derecho al olvido. ¿Es derecho o no es derecho? Es otro tema, gran tema. Si ustedes van a una discusión que tiene Mart Susi, que es un profesor de Derechos Humanos de Estonia, no una discusión, un intercambio de opiniones con Robert Alexi, ellos dicen, o Alexi, dicen que Susi dice que es un principio, pero un principio de Internet, que deviene a partir de la aparición de Internet, no es un derecho, lo trata como principio. Es más, él propone la Internet Balancing Formula, una fórmula de balance de Internet, que es una fórmula matemática para poder definir, y esto lo ofrece para que cuando hagan los privados lo puedan hacer con algo, una serie de pautas más o menos objetivas, para poder salvar incluso su responsabilidad frente a alguien que le diga, usted no debió. Bueno, yo usé esta fórmula, y esta fórmula me dio interés público, interés privado, bla, bla, bla. Saqué las cuentas y me dio que había que desindexar. De Negri, rápido, cierro rápido, hay mucho por decir, no hay tiempo, y perdón por la velocidad. Yo ya lo escribí en el derecho cuando salió la sentencia, y me pareció que en el caso de Negri no hay derecho al olvido.
¿Por qué? Porque esta mujer empezó a los 20 años, las primeras noticias, y después siguió siendo mayor de edad, cobró por eso. Yo revisé un poco por internet y encontré que Samantha Farhat, por ejemplo, declaró que ella y sus compañeras, ella se había comprado, con la plata que ganó en esos programas, se había comprado un departamento en Belgrano, eso lo pueden buscar, está ahí, con lo cual debo asimilar que esta persona ganó buena plata con esto, y a partir de ahí yo seguí alguna trayectoria de esta chica. Bueno, siguió con espectáculos en calle Corrientes, programa de radio, programa de televisión, es decir, su origen, digamos, lo que le dio plafón para llegar a lo que es hoy, siendo ya personaje público, permitió que llegara a lo que es hoy. Y me parece muy bien lo que un poco se marcaba antes, que es una buena forma de demostrar cómo puede una persona evolucionar. Pero, a mi modo de ver, noticia verdadera, por supuesto, el olvido es noticia verdadera, lícitamente publicada en su momento, que no tiene, en este caso, el personaje público no tiene por qué ser borrada. Ahora, si quieren buscar argumentos, van a tener un montón. Violencia de género, programa machirulo, algún argumento más que puede ser, es que en el momento en que salen esos programas, no existía existía internet, pero no existían las redes sociales, no existía YouTube, y no podía pensar que luego iba a tener esta repercusión en internet. Nada más. Punto. Sí, porque se tiene que retirar la doctora Sacristán. Le Perdón. damos la palabra a ella. Gracias. Adelante, Estela. ¿Estás presente? Me parece que ya se fue, ¿eh? Ah, ya se fue. De vino abstracto. Sí. De vino abstracto. De vino abstracto. Está bien, disculpa. Bueno, ¿alguien más está anotado, Sofía? No por ahora, pero podemos preguntar a viva voz si alguien más quiere aprovechar los 5 minutos que quedan. Yo quería contestarle algo a Oscar Puccinelli, pero se me fue. Bueno, lo que No, quería... yo estoy, no me fui a ningún lado. Ah, Oscar, perdón, no te veía. Mirá, Oscar, yo sé que vos sos un especialista en la materia, te tengo muchísimo respeto y lo sabés, pero yo no sería tan terminante decir que en Europa no se habla ya de autodeterminación informativa. Sí comparto, y lo señalé, que la autodeterminación informativa es una de las facetas del derecho a la intimidad, y sí resalté desde el principio que se viene trabajando hace años y debiera también reformarse nuestra ley en la legislación y demás para incorporar el derecho fundamental de protección a los datos personales. Creo que eso es lo ideal. A mí me quedó claro, Pero perdón. eso no invalida el ejercicio de la autodeterminación informativa a través del abanico de derechos de los titulares, como decíamos, ARCO. Eso es lo que, te quería decir eso, ¿no? Perdón, no, yo no pongo en discusión lo que vos dijiste. Lo que pasa es que como uno tiene que hablar telegráficamente, no es que no se use más, es como la palabra Carta Magna, lo siguen usando. Nosotros seguimos diciendo Carta Magna y la Carta Magna de 1215, o sea, pero lo usamos como sinónimo. Lo que quiero decir es que se ha reducido conceptualmente a lo que vos estás diciendo, es decir, al ejercicio de ese pedacito que tengo yo para decir esto no se publica. Eso, es decir, el ejercicio concretamente de eso. Porque después hay un montón de otras cosas que están dentro del derecho de protección de datos, cada vez hay más que no tienen que ver exactamente con ese pedacito. Y me parece que reducirlo a eso es beneficioso, porque si no se empieza a confundir todo. Es decir, bueno, esto es la parte que yo puedo disponer. Nada más que eso no, pero no quise contradecir lo que dijiste. No, era para ponernos de acuerdo nomás. Perdón, tengo un pedido de palabra de Manili. También de Adelante. Ignacio de la Riva, doctor, le anoto. También. El doctor Manili está, ¿me oyó? No te he prendido el micrófono, ¿eh? El doctor Manili no le funciona el micrófono. Si quiere, doctor Manili. No. Bueno. Si quiere, no. Escuchamos, Pablo. Y yo se lo leo. No te escuchamos, Pablo. Pero puedes escribir una pregunta o un comentario. Te esperamos. Imposible escribirlo, escribe.
Sorry. Era un comentario largo. Lo están viendo, ¿no? Guau. Es como decía Chesterton, Gracias por para contestar intentarlo, esto vos. tengo que escribir un libro. Bueno, me parece que el doctor, para poder expresarse, nos va a escribir un artículo. El siguiente es de arriba, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No, muy interesantes todas las exposiciones. Confieso de antemano que soy neófito en estos temas, con lo cual lo que voy a plantear puede ser que sea una burrada o que ya esté suficientemente analizado. Pero en esta tensión que ustedes retrataron también entre, por un lado, derecho a la privacidad y la intimidad, y por el otro, libertad de expresión, derecho a la información, y todo eso atravesado por un fenómeno que es nuevo o relativamente nuevo, que es esta potencialidad que adquiere la información pública, ¿no?, a través de las redes, que es algo que no existía hace algunas décadas. Mi pregunta es si no hay un camino intermedio para explorar. Es decir, si en vez de jugar todas las cartas a que uno, una vez que hizo algo y eso se hizo público y consintió, ya eso es irredimible, per secula seculorum, o la otra que es, digamos, la vereda de enfrente. Yo lo que digo es, no puede haber instancias intermedias donde haya cierta información, donde el grado de interés público no sea tan notorio y que quede de alguna manera un poco más resguardada y no al alcance de cualquiera, y que haya alguna autoridad suficientemente independiente o algún algoritmo, lo que fuera, que permita justamente preservar, pasado cierto tiempo, un pasado deshonroso, real, verídico, constatable, pero que, en fin, pasaron 30 años, uno se redimió, por decir así, se reinventó, y quisiera que eso no esté tan expuesto a la vista de cualquiera de un clic, que es algo que justamente hoy es tan posible. Digo, ¿existe esa posibilidad de pensar ese camino intermedio, o es algo totalmente infantil lo que estoy planteando? Yo te doy una posibilidad, que es la que creo que correspondería explorar. Creo que los algoritmos, creo que el funcionamiento de las computadoras... A ver, acá hay dos problemas. Por un lado lo que busca la gente, y por otro lado lo que nos pueden ofrecer las computadoras. Yo creo que las computadoras, creo que la inteligencia artificial, creo que todo este complejo esquema de algoritmos que proyectan lo que yo estoy buscando cuando busco una palabra, deberían tomar en consideración sus criterios de preferencia, deberían hacerlo con un criterio mucho más exigente en cuanto a qué es lo que muestran de la persona. Todas esas capas de resultados deberían venir de alguna manera por información más representativa de la persona. Así como pueden, es cuestión de poner plata y tiempo, no es algo que no se puede hacer. Así como adivinan enseguida lo que estoy buscando cuando pongo las 2 o 3 primeras palabras y tienen la capacidad de traerme un artículo académico de los miles de millones de cosas que andan dando vuelta en internet, me traen el artículo académico que yo busco entre los 10 primeros resultados, podrían hacer algo parecido. El problema se da del otro lado, que también que esas máquinas de alguna manera funcionan a demanda. ¿En qué sentido? Y la verdad que al que le aparece en los 10 primeros resultados 5, Samantha y Natalia peleándose, y es porque sabe que nosotros estamos buscando algo de eso. Porque saben lo que estamos buscando. Mis resultados de Google no son iguales que los tuyos, y así, ¿no? Es decir, uno le puede enseñar a las computadoras, pero al mismo tiempo está ser humano, y de alguna manera las computadoras lo que nos tratan es darnos lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Por los criterios en los cuales están estructurados, que son todas decisiones éticas sobre las cuales hay que pensar y hay que elaborar. Pero si me da una serie de resultados y yo no los cliqueo nunca, esos no me aparecen. Me van a aparecer los vinculados a los cuales yo estoy cliqueando, y si cliqueo y salgo enseguida, ese tampoco me va a aparecer porque lo va a considerar un fracaso. Es decir, lo que me muestra la computadora, mal, pero se vincula también no solo con los algoritmos, sino también con lo que buscamos nosotros, ¿no? Es decir, y ahí es donde pasás el segundo... Y bueno, ¿quién decide quién tiene un poquito más o menos interés público? Yo te aseguro que las cosas sobre mi pasado voy a estar más tranquilo diciendo no tienen interés público. O esta sí, que es buena, esta no, que es mala. Y ahí estás dando el paso que a quienes venimos de la libertad de expresión siempre nos pone un poquito, nos hace correr frío por la espalda, que es una autoridad que decida qué tiene interés público y qué no lo tiene. Yo me imagino Sí.
a unos creo cuantos que- decidiendo eso, ¿no? El planteo de Estela me parece que iba por el lado precisamente de la definición de interés público, por lo que escribió, me parece que apuntaba a eso. Así que yo les quiero agradecer, ha sido muy rico esto, creo que todos aprendimos un montón, y le doy la palabra de cierre a Pablo Garat, que es el dueño, en este caso, del reloj. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por respeto a todos, como siempre tratamos de empezar en horario, pero seguro terminar en horario. Así que muchísimas gracias a los queridos amigos expositores, a todos los que han intervenido luego como expertos, a quienes han hecho preguntas, y una simple reflexión. Es muy bueno que nos queden más preguntas que respuestas. Esta es la tarea de la universidad. Y bueno, seguir investigando, seguir trabajando y seguir compartiendo estos debates tan enriquecedores. Gracias de nuevo y hasta nuestro próximo encuentro o en cualquier momento con muchos de ustedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.